Padre bueno, estamos en tu presencia de nuevo, rogando que nos des sabiduría, que nos ayudes a comprender tu palabra y que nos ayudes a aplicarla. Y que en este momento seas tú hablando a nuestros corazones, que quites la sabiduría humana y que tú, Señor, hables a nosotros. Muchas gracias por los hermanos que se han dispuesto su corazón a estar acá. Muchas gracias porque tú los has traído y te pedimos que nos ayudes a seguir creciendo como tu iglesia, como tu pueblo, y que nos ayudes a seguir teniendo pasión y ánimo para cumplir y satisfacernos en tu voluntad, Señor. La honra y la gloria a tu nombre. Ponemos este tiempo de enseñanza en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La carta a Tito, y le voy a pedir de una vez que me acompañe allí. Es una carta breve, es una carta de tan solo 3 capítulos. Sin embargo, ya como lo acabo de mencionar, la estructura que hemos encontrado en ella nos ayuda a dividirla al menos en 7 secciones que vamos a estar estudiando semana a semana. La carta a Tito es una de las conocidas como epístolas pastorales. Y esto generalmente pues, se entiende como que el apóstol Pablo le está escribiendo a personas en un rango de liderazgo de pastores. Y a estos pastores él les está dando consejos explícitos que tienen que ver con su ministerio en particular. Sin embargo, y sin temor a adelantarme, alguien podría decir, ¿por qué estudiar una epístola pastoral nosotros que no somos pastores? Bueno, primeramente porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Si el libro de Tito, si el libro de Primera y Segunda de Timoteo están en la Biblia, es para beneficio de todos, ¿verdad? No solamente de pastores, en este caso que son epístolas pastorales. Por otro lado, se entiende que esta epístola, aunque su destinatario primario es Tito, no necesariamente estaba escrita solo a Tito, sino que se da por un hecho que estaba escrita también a la iglesia. De hecho, y por eso le digo sin temor a adelantarme, pero le voy a pedir que me acompañe a los últimos versículos de esta carta. Versículo 15, el último versículo de la carta dice, todos los que están conmigo te saludan. Este te saludan está claramente en singular. O sea, Tito, te enviamos saludos. Sigue diciendo, saluda a los que nos aman en la fe. O sea, mándele saludos a ellos también. Pero luego dice, la gracia sea con todos vosotros. Y de allí nosotros entendemos que no solamente Tito, sino también Primera y Segunda de Timoteo tenían una intención eclesiástica, es decir, esta carta, aunque era dirigida primeramente a Tito, era leída en la congregación como era normal en las cartas del Nuevo Testamento y en el desarrollo de las epístolas. Y de paso, también tenemos bastantes evidencias para afirmar que los cristianos transcribieron esta carta para el beneficio de otros cristianos y las enviaron. Y de esto tenemos suficientes copias encontradas gracias a la arqueología que nos dan evidencia que las cartas del Nuevo Testamento se transcribían para pasársela a otra y a otra y a otra persona. Si los cristianos del primer siglo no hubiesen entendido que esto era útil para ellos, no lo hubieran transcrito y no lo hubieran enviado a otras personas. Pues se entiende entonces que esto no es solo para pastores, sino para todo creyente. Entonces, Tito, una epístola pastoral para el beneficio de toda la iglesia. Y la carta a Tito tiene un propósito, algo que está prácticamente en todo el libro y que podemos rastrearlo en cada capítulo y en cada tema. Y algo que nos ayuda a entender el propósito general de esta carta. Y prácticamente esto es lo siguiente, es un llamado a poner en orden la situación de la iglesia, estableciendo pastores calificados y dando instrucciones de vida piadosa a los creyentes. Repito, es un llamado a poner en orden la situación de la iglesia, estableciendo pastores calificados y dando instrucciones de vida piadosa a los creyentes. Ahora la pregunta es, ¿a cuál iglesia? Bueno, el mismo libro de Tito nos da o nos establece, nos demarca un propósito. Y tenemos un propósito allí escrito, eso está en el versículo 5, donde dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Entonces aquí ya tenemos una respuesta. ¿Dónde está la iglesia en la cual Tito tiene que poner orden, Tito tiene que establecer pastores y Tito tiene que dar instrucciones de vida piadosa? En Creta. ¿Estamos todos familiarizados con la historia de Creta? Y la respuesta es no, ¿verdad?
Lo único que sabemos muy posiblemente, muchos de nosotros en nuestros contextos, es qué fotos más bonitas se ven de esas casas blancas, ¿verdad? Qué lindo lugar para ir a pasear. Y todo el mundo quiere ir a pasear a Creta, ¿verdad? En este sentido, Creta tiene una riqueza histórica que nos va a dar utilidad en el estudio del libro de la carta de Tito. Entre esto, lo primero que podemos mencionar es que mitológicamente se conoce a Creta como el lugar donde nació Zeus, ¿verdad? Y Zeus es ese dios que por autonomacia se adora en la cultura griega, ¿verdad? Entonces se pueden imaginar por dónde anda los hábitos de idolatría en esta región, ¿verdad? De hecho, la cueva de Zeus es un lugar que al día de hoy todavía es visitada y es un lugar donde normalmente las personas observan que allí fue donde nació Zeus, ¿verdad? Y se habla mucho de Zeus, entonces, en el entorno cretense. Zeus, si usted se mete a estudiar un poquito de la mitología griega, no es un modelo moral de deidad, ¿verdad? Es todo lo contrario. Zeus era bien malo, un mentiroso, una persona que engañaba, una persona ahogada prácticamente, o un dios en la mitología, y tengo que usar las comillas, ¿verdad? Porque sabemos que solo Dios es el Dios verdadero, pero es un Dios que engañaba y que estaba pues prácticamente viciado con los deseos sexuales. A tal punto que él, siendo Dios y teniendo las imposibilidades de mezclarse con los seres humanos, veía las formas de engañar a los seres humanos y de alguna forma tener relaciones sexuales con las mujeres con las que él se complacía. Y aquí usted puede leer mitologías, incluso él toma formas de animales para mantener relaciones, de un ganso y de distintos animales para poder tener relaciones con seres humanos y con mujeres. Y de Zeus nacen bastantes diosas y dioses, ¿verdad? De esa mitología, como Artemisa, como Hermes, como Dionisio. Un montón de dioses son hijos de Zeus. Zeus era malo, ¿verdad? Era un pícaro, si queremos decirlo en palabras entendibles. Si usted en alguna vez, en alguna ocasión, vio la producción cinematográfica en Fábula de la historia de Hércules, notará que no era tanto para niños, ¿verdad? Que hay mucho mensaje morbo en esa fábula. Eso tiene mucho que ver con la cultura griega. Ese morbo está incluso metido en esa fábula y usted puede observar que los griegos eran así, eran morbosos. Bueno, Zeus era así y usaba la mentira precisamente para engañar y para seducir. De allí que a los cretenses también se les tenía una fama en la cultura de esta época de mentirosos. El mismo Pablo lo dice acá, vean el versículo 12. Uno de ellos, o sea, un cretense, su propio profeta dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Esto describe quiénes eran allá en Creta. De hecho, se lo ilustra de una manera todavía más gráfica, mis hermanos. Hay una palabra griega que sería cretizo. Esta palabra griega se traduce al español como mentiroso. Y cretizo proviene de Creta, ¿verdad? O sea, claramente en el entorno griego, si usted decía que usted era de Creta, usted era un mentiroso. Esto era la forma, es como nosotros los ticos, decir, voy a llegar a la hora tica a las 10, ¿verdad? Y ya lastimosamente tenemos la fama de ser impuntuales. Y la hora tica, las 10 van a ser las 10:30. Bueno, algo así, imagínense que a una persona de Creta tenía la fama cultural de ser una persona mentirosa, de ser una persona que engaña. Estas personas cretenses, entonces, en este momento en particular, están en una situación de iglesia bastante lamentable, porque las cosas están en desorden y hay líderes de Creta que son parte de la circuncisión, o sea, judíos, que se están metiendo en la iglesia para confundir a la iglesia. Y es allí donde tenemos entonces el énfasis que Pablo le está tratando de advertir a Tito, que es el que acabamos de estudiar hace algunas líneas. Ponga en orden la situación de la iglesia, establezca pastores calificados y dé instrucciones a los miembros para que tengan vidas piadosas. Arregle el asunto ya está desordenado, ponga orden. De hecho, Tito es un colaborador de Pablo que es muy utilizado en estos casos, ¿verdad?
Tito es como un 911 para el apóstol Pablo. Cuando hay una situación de iglesia difícil, Pablo lleva a Tito. Usted puede ver, y le voy a pedir que me acompañe rápidamente a Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2. Vean lo que dice a partir del versículo 1. Gálatas capítulo 2, versículo 1. Después, ¿pasados 14 años de qué? De la primera vez en la que Pablo fue a Jerusalén. Dice, después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación en el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Tito ya está acostumbrado a ambientes hostiles, ¿verdad? Incluso usted puede leer en 2 de Corintios, se menciona al menos 9 veces a Tito como un colaborador en medio de situaciones hostiles. Usted puede ver cómo termina 2 de Timoteo, donde dice Pablo, a Tito lo envié a Dalmacia. No sabemos a qué, pero lo envió muy posiblemente porque allí había una situación difícil. Tito tenía esta particularidad. Pablo lo enviaba donde habían situaciones difíciles. El texto que acabamos de leer en Gálatas también nos da un indicio de quién es Tito. Y podemos ver que era una persona griega. Griega. No como Timoteo, que era medio griego. ¿Se acuerdan que Timoteo tenía padre griego? Pero su mamá y su abuela eran judías y muy piadosas, que lo guiaron a Timoteo en el estudio de las escrituras del Antiguo Testamento. Pero Tito, griego, a tal punto que no fue circuncidado, y Pablo le dijo que no se circuncidara, para que las personas no confundieran que la salvación era por medio de las acciones judías. Precisamente Gálatas capítulo 2, cuando Pablo está diciendo que subió a Jerusalén, ¿a qué subió? Usted puede leer Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15, capítulo 16, en esos capítulos se menciona, por ejemplo, el caso del concilio en Jerusalén. Y en el concilio en Jerusalén precisamente se estaba debatiendo si a los gentiles se les tenía que pedir que se comportaran como judíos. Y la conclusión fue no, solamente les vamos a pedir que se abstengan de ahogado y sangre, o sea, que no coman el alimento que tenga sangre enfrente de nosotros porque esto es muy repulsivo para los judíos. Pero nada más eso, no les vamos a pedir que se circunciden, no les vamos a pedir que guarden los mandamientos, no les vamos a pedir nada de eso, los mandamientos ceremoniales. ¿Por qué? Porque en nada de eso está la esperanza de la salvación de los gentiles, sino en tener fe y arrepentirse de sus pecados, creer el evangelio. Ahí está la verdadera esperanza de salvación. Tito es un gentil, y Tito es un gentil en este caso que está trabajando en un entorno gentil difícil, en un entorno gentil donde hay mentira, donde hay engaño, donde hay falsos maestros, donde hay personas de la circuncisión engañando a la iglesia, y Tito tiene que ir y poner en orden la situación. Y prácticamente, mis hermanos, eso es de lo que habla en términos generales la carta a Tito. Podríamos dividirla, y esta va a ser la división que vamos a estar manejando a lo largo de estas semanas. Podríamos ver que en el capítulo 1, del versículo 1 al versículo 4, hay un saludo y hay una declaración de esperanza. Eso lo vamos a estudiar hoy. Tito capítulo 1, del 5 al 9, hay algunas cualidades requeridas de los diáconos, de los ancianos, perdón. Tito 1, del 10 al 16, podemos hablar de características de los habladores y de la actitud que tiene que tener Tito frente a ellos, frente a esos falsos maestros. En capítulo 2, del 1 al 15, prácticamente todo el capítulo 2, tenemos evidencias de la sana doctrina en la vida de la iglesia. Capítulo 3, del 1 al 7, tenemos los resultados de la justificación por la fe en la vida de la iglesia. Capítulo 3, del 8 al 11, tenemos la acción requerida por Tito como líder. Y capítulo 3, del 12 al 15, tenemos algunas instrucciones personales. Y prácticamente así es como podríamos dividir de manera general esta pequeña carta, y eso es lo que vamos a estar estudiando durante estas semanas. Hoy nos vamos a concentrar en capítulo 1, del versículo 1 al versículo 4. Y este sermón tiene por título Un encargo divino. Aquí vamos a hablar de un encargo divino, un encargo
de Pablo, un encargo de Tito y un encargo de todos aquellos que han creído por fe en el mensaje del Evangelio. Todos aquellos que han creído. Y hoy básicamente vamos a girar alrededor de un tema en particular. Pablo le está diciendo a Tito lo siguiente. Primero, te saludo. Eso es lo primero, claramente. Y luego le está diciendo, y me presento a ti como un siervo encomendado a predicar la palabra de esperanza. O sea, imagínense en estos primeros versículos a Pablo diciéndole a Tito, hola, te está saludando alguien que tiene el encargo de predicar la palabra de esperanza. Y a partir de allí entonces vamos a estar estudiando estos versículos. Es una de las salutaciones más profundas del Nuevo Testamento. Después de la de Romanos, porque la salutación de Romanos es formidable, ¿verdad? Es doctrina pura y dura, saludando. Bueno, ya creo que el segundo lugar sería Tito. Es una declaración doctrinal en medio de un saludo. Esto tiene una intención por parte del apóstol Pablo. El apóstol Pablo entiende que en las iglesias de Creta están despreciando la doctrina. Y el apóstol Pablo, desde su saludo, está siendo profundo en doctrina. Pero la doctrina tiene implicaciones en la vida práctica y piadosa de los creyentes. Yo no sé si usted alguna vez ha visto personas así, o incluso usted mismo ha caído en este error. No, esa predicación es mucha doctrina. Simplifícalo y mándenos acciones prácticas. Quiero que la predicación sea más práctica, pastor. Demasiada doctrina. Hermanos, hay una imposibilidad de que la práctica piadosa provenga de algo que no contenga doctrina dura y pura. Se necesita doctrina. Por eso las vidas cristianas piadosas son aquellas que profundizan en la enseñanza de la Escritura. No podemos separar las dos cosas. Y Pablo tiene una comprensión de esto y por eso va a hablar de lo que está a punto de hablar. Voy a leer del versículo 1 al versículo 4. Dice así: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Una forma muy doctrinal de saludar, ¿verdad? Y muy profunda. Ninguno de ustedes saluda así a un hermano en la iglesia. El domingo que nos veamos, hermanos, saludos por la gracia esperanzadora del Señor que prometió desde antes vida eterna a los que creen. Nadie lo hace. Pero ciertamente Pablo tiene una intención al hacer esto, ¿verdad? Lo primero que hace Pablo es presentarse como el siervo de Dios. Y aquí nos vamos a concentrar primeramente. Pablo se presenta como el siervo de Dios. Vamos a hablar del siervo de Dios en dos vías en este primer punto. Primeramente, el Pablo de Dios, y luego vamos a hablar del Dios de Pablo. Y prácticamente esa es la forma en la que Pablo ha acomodado estas ideas. Primeramente hablemos de el Pablo de Dios, que es el siervo de Dios. Y dice Pablo, siervo de Dios, apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos y el conocimiento de la verdad, que según la piedad, en la esperanza de la vida eterna. Y nos vamos a detener ahí. Primeramente Pablo se presenta a sí mismo como siervo de Dios. Pablo constantemente ha hablado de él como siervo, ¿verdad? Usando palabra doulos en griego. Generalmente él se considera un siervo, un esclavo. Pero aquí ocurre algo interesante. En muchas ocasiones Pablo se dice de sí mismo siervo de Jesucristo, pero aquí prefiere utilizar siervo de Dios. Ahora, esto muy posiblemente tiene alguna influencia por el entorno cultural en el que Pablo se está desenvolviendo acá y en el que Tito se va a desenvolver. Es decir, personas de la circuncisión que generalmente niegan el apostolado de Pablo. Muy posiblemente por esta razón Pablo se presenta como siervo de Dios, asemejándose a las personas del Antiguo Testamento que eran siervos de Jehová.
Y por tanto Pablo está hablando acá con autoridad de un siervo del Dios de la Biblia. Y esto es lo que está haciendo Pablo. Luego, habla de sí mismo como apóstol de Jesucristo, pero vean que la palabra apóstol podríamos decir que está supeditada a la palabra siervo. O sea, ser apóstol significa servir a Dios. Pablo en ningún momento está usando la palabra apóstol como para ponerse por encima de las personas y jactarse y buscar que los demás le sirvan a él. No, Pablo está hablando de sí mismo como un siervo, y siendo un siervo de Dios, entonces es un enviado de Jesucristo, que es lo que significa la palabra apóstol, enviado. Pablo es siervo, Pablo es apóstol, y Pablo es todo esto, dice el versículo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Y este es el punto más llamativo de este versículo. Lo que Pablo es, lo es conforme a algo en particular. Lo primero que tenemos que hacer es entender la palabra conforme, ¿verdad? Pablo es un siervo y un apóstol en la forma de, a eso se refiere conforme, ¿verdad? En la forma de alguien que ha tenido fe y alguien que ha tenido conocimiento de la verdad según la piedad. Vamos por partes, hermanos, para comprenderlo de una manera clara y sencilla en nuestras mentes. Lo que Pablo es, lo es primeramente conforme a la fe de los escogidos de Dios. Pablo creyó en Jesucristo. Pablo creyó en Dios. Pablo depositó su confianza en Él. Y lo que Él es en este momento, en el hoy de Pablo, se debe a la fe que Él tuvo en Jesucristo. No hay algo que sea meritorio en las cualidades de Pablo aparte de su fe. ¿Me doy a entender, hermanos? Yo creo que esto también es algo muy revelador para usted y para mí. Nosotros nos volvemos a ver en nuestras vidas y no hay algo por lo cual nosotros podamos sacar pecho que no provenga de la fe. Si usted y yo podemos decir hoy que somos hijos de Dios, es por fe. Si usted y yo decimos que hoy somos hermanos, es por la fe que tuvimos en el Señor. Si hoy usted tiene alguna posición en la iglesia, si hay alguien acá de los que somos pastores, si hay alguien acá que es maestro, si hay alguien acá que es un servidor, que es discípula, que lo que sea, tuvo fe en el Señor. No es un mérito nuestro personal, sino que lo que Pablo es, lo es en primera instancia conforme a la fe. Conforme a la fe. La fe está íntimamente relacionada aquí, y bueno, aquí dice la fe de los escogidos de Dios. Cuando usted lee la frase escogidos de Dios, es un sinónimo en toda la escritura acerca de creyentes, ¿verdad? De personas a las cuales Dios abrió el entendimiento y los oídos para que se acercaran a la verdad. Y esto precisamente se afirma en la siguiente frase, dice, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad. ¿Por qué usted y yo somos hijos de Dios? Porque hemos conocido la verdad. Amén. Hemos conocido la verdad. Pero esta verdad es según la ¿qué? La piedad. Cuando usted lee la palabra piedad, ¿qué se imagina? En el entorno cultural en el que nos desenvolvemos hoy, nos imaginamos una persona de rodillas diciéndole a alguien, tenga piedad de mí, por favor. Pero no es esa piedad la que se habla en la Escritura. Cuando se habla de piedad, se habla de un comportamiento moral aceptable. ¿Estamos claros, hermanos? Es un comportamiento moral aceptable. Y por tanto, la fe y el conocimiento de la verdad es según la piedad. Es decir, la doctrina lleva a una vida práctica sana. ¿Me siguieron eso? Y este va a ser el tema redundante en toda la carta. La doctrina lleva a un comportamiento de vida piadoso. Usted, y Pablo está diciendo, yo soy apóstol y yo soy siervo de Dios, conforme a la fe y al conocimiento de la verdad, que es según la piedad. O sea, lo que yo creo y lo que yo hago dan evidencia de lo que yo soy. Yo creo en Jesús y yo hago obras piadosas, y esta es la evidencia de que yo soy un hijo de Dios, un siervo de Dios, un apóstol de Jesucristo.
lo que usted cree y lo que usted hace, mi hermano, ¿qué dice de su vida? ¿Qué dice de su vida hoy lo que usted cree y lo que usted hace? Porque yo le digo, y sin temor a equivocarme, que muchas de las personas que están sentadas en las bancas de las iglesias, lo que creen y lo que hacen, no comunican que sean hijos de Dios. No lo comunican. Henry, eso no nos toca a nosotros, juzgar la salvación de alguien. Yo entiendo que tenemos una imposibilidad porque no somos omniscientes para saber quién es salvo y quién no. Pero al mismo tiempo, como iglesia, tenemos la responsabilidad de advertir a las personas acerca de la incredulidad a la cual muy probablemente están siendo esclavos, y su conducta lo demuestra. La iglesia es llamada a esto, a observar el testimonio de las personas y reprenderlos. Hermanos, y por eso acepten esta reprensión desde el púlpito. Observe su vida y observe si lo que usted cree y lo que usted hace comunica lo que usted es. ¿O qué comunica de usted? ¿Comunica que usted es un hijo de Dios? ¿O comunica que usted es una persona que está siendo esclavo del pecado? Y si usted está viendo su testimonio y su conclusión es, yo soy esclavo del pecado, arrepiéntase y crea en el Señor Jesucristo. No hay alguien que se arrepienta y que crea en Él que pueda decir que Dios le rechazó. Todos los que se arrepienten y creen en el Señor son aceptados. Acérquese a Él en arrepentimiento y en fe. No hay nadie en este momento en el infierno diciendo, yo quise, pero Dios no. Nadie. Absolutamente nadie. Todos los que se acercan a Él son recibidos. Amén. Si hay alguien en esa condición, venga al Señor. Entonces, el siervo de Dios es Pablo. El Pablo de Dios es un siervo, es un apóstol, y es siervo y apóstol conforme a la fe y el conocimiento de la verdad. Y esto genera algo en el apóstol. Genera esperanza de la vida eterna. En la esperanza de la vida eterna. Soy siervo de Dios, soy apóstol de Jesucristo, porque tuve fe, porque conocí la verdad. Esta verdad me ha llevado a un comportamiento piadoso y esto es mi esperanza, la esperanza de la vida eterna, la esperanza de la nueva creación. La esperanza del apóstol Pablo es que ha recibido vida y vida en abundancia. La esperanza no es algo a lo que Pablo está esperando que suceda con incertidumbre. Esta esperanza es una certeza. Es una certeza. En otras ocasiones hemos predicado acerca de la esperanza según la Biblia y hemos concluido que en la Biblia la esperanza no es incertidumbre, es certeza. Hermanos, tengan cuidado con eso. Yo siempre lo ilustro con una historia ficticia, pero imagínense una persona que se matricula a un gimnasio y que dice, me matriculé al gimnasio con la esperanza de perder peso. ¿Qué entiende usted ahí? ¿Incertidumbre o certeza? Incertidumbre, yo no sé si voy a perder peso, pero me matriculé al gimnasio. Y le responde la otra, en ese gimnasio está tal entrenador y puedes tener la esperanza que vas a volver adolorida a tu casa. ¿Eso es incertidumbre o certeza? Eso es una certeza. Esa segunda esperanza es la esperanza de la Biblia. Es una certeza. Nosotros tenemos la esperanza de la vida eterna porque hemos creído en el Señor, porque nos hemos acercado al conocimiento de la verdad y eso se refleja en una vida piadosa. Por tanto, tenemos la esperanza, la certeza de la vida eterna, de ser nuevas criaturas. Amén. Ahora, todo esto habla del Pablo de Dios. ¿Qué del Dios de Pablo? Bueno, esta esperanza de la vida eterna dice, la cual Dios, que no miente, prometió desde el principio de los siglos. Dios, que no miente, prometió desde el principio de los siglos. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador. Aquí vemos algunas cualidades del Dios de Pablo. Ya no estamos hablando del Pablo de Dios, sino del Dios de Pablo. Y la primera cualidad que resalta es que Dios no miente. Dios no miente. ¿Dónde está Tito en este momento? En Creta. ¿Y cómo son conocidos los cretenses? Como mentirosos. Pero Tito
Aunque usted esté en un entorno cultural donde la mentira abunda, sepa, Dios no miente. Y Dios prometió vida eterna a los que creen en Él y se acercan a través del conocimiento de la verdad. ¿Lo notan, hermanos? Esto es riquísimo. Nosotros podemos ver que Dios no es Zeus. Dios no es Zeus. Dios no engaña. Dios no es un mentiroso. Dios no es un cretense. Dios no miente. Ahora, podríamos decir simple y sencillamente que no miente y quedarnos con eso, pero aún más, el Dios que no miente es el Dios que prometió desde antes del principio de los siglos vida eterna. Usted va a las páginas del Antiguo Testamento y las promesas del Señor son una nueva creación y una esperanza para aquellos que depositan su fe y su confianza en Él. Y ese Dios que prometió todo eso en el Antiguo Testamento es el Dios que lo manifestó ahora a través de Jesucristo. Y Dios no miente. Puedes tener la certeza que si crees en Él, que si te acercas a la verdad, tendrás vida eterna, porque Dios no miente. Y el Dios que no miente es el Dios que prometió vida eterna. Dios no miente, Dios prometió vida eterna. Y esta promesa la manifestó. No solo prometió, no solo no miente, sino que aparte de ello, manifestó su promesa a través de ¿qué? A través de su palabra, por medio de la predicación que me fue encomendada. Por mandato de Dios, nuestro Salvador. El Pablo de Dios es un siervo, es un apóstol, tiene esperanza, todo ello por la fe y el conocimiento de la verdad. El Dios de Pablo es un Dios que no miente, es un Dios que prometió vida eterna, es un Dios que manifestó su palabra. Y ahora esto introduce al mandamiento de Dios, que es el segundo punto. Ya vimos al siervo de Dios. Ahora, ¿cuál es el mandamiento de Dios? Como Dios no miente y como Dios prometió, ahora Dios manifiesta su promesa y la da a conocer por medio de ¿qué? De la predicación. Y Pablo dice de manera muy sincera, a su tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador. Aquí ahora nos introducimos al mandato, y el mandato, claro, es la predicación. Y aquí la pregunta es, ¿quién predica? ¿Quién tiene el mandato de predicar? La respuesta inmediata sería Pablo. ¿Por qué Pablo tiene el mandato de predicar? Porque ha tenido fe y ha conocido la verdad. Ahora le pregunto a mi hermano, si usted es un hijo de Dios, ¿usted ha tenido fe en el Señor Jesús y ha conocido la verdad? ¿Sí? Entonces este mandato es solo para Pablo. Este mandato también es para usted y para mí. Y de hecho Pablo está a punto de demostrarlo, porque está a punto de decir, yo tengo el mandato de predicar, pero estoy saludando a Tito, quien es un verdadero hijo en la común fe. O sea, Tito, usted y yo tenemos algo en común. Usted y yo hemos tenido fe. Y como tenemos eso en común, el mandato de predicar la palabra también es suyo. No entiendan la palabra común aquí como simple. Es algo común y corriente. No, es algo que tienen en común, que comparten. Y si Tito es hijo en la común fe de Pablo, como él tuvo fe también, como Tito también tuvo fe, también tiene un mandato y también tiene el mandato de predicar la palabra de Dios. El mandato entonces es la predicación. La predicación. Esta palabra predicación proviene de la palabra griega kerigma. La palabra kerigma tiene su raíz, y aquí perdón por meterme tanto en griego, ya voy a explicarle la razón, de la palabra keruso. Kerigma es proclamar, keruso es el que proclama. En términos más exactos es un heraldo. Un keruso en la cultura griega es un heraldo. Cuando un rey quería comunicar algo a su pueblo,
El rey no daba una conferencia de prensa, ¿verdad? Y llamaba a Teletica, Repretel. No, eso no existía en esa época. ¿Cómo daba a conocer el rey su voluntad a las personas de su pueblo, de su nación? A través de heraldos. Heraldos que iban, que se ponían de pie delante del pueblo, que hablaban al pueblo no sus propias palabras, sino las palabras del rey. Eso es un queruso, un heraldo. Ahora, la palabra predicación acá es querigma, o sea, la acción de proclamar. Hermanos, el apóstol Pablo no está diciendo, yo vengo a decir mis palabras aquí, no. El apóstol Pablo dice, a mí me fue dado un mandato de hablar la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es verdad. Todo lo que están diciendo en Creta los falsos maestros es mentira. Pero los hijos de Dios que han creído en Él, que se han acercado a través de la fe, tienen el mandato de la proclamación de la verdad. No podemos adulterar nada de lo que decimos. Decimos las palabras tal y como Dios las ha dicho. Eso es predicación. Decir lo que Dios dijo. Entonces el mandato de Dios es proclama, predica, predica. Es un mandato de Dios, pero no es solamente un mandato de Dios, es un mandato de Dios, nuestro Salvador. ¿Lo notaron? Al final del texto 3, de Dios, nuestro Salvador. Si un Dios Salvador está mandando un mensaje a través de un heraldo, ¿cuál creen, mis hermanos, que es el contenido de ese mensaje? Si lo está mandando un Dios Salvador, ¿cuál es el contenido del mensaje? Salvación, porque la predicación, valga la redundancia, predica esto, salvación, vida eterna, esperanza en la vida eterna a través de la fe y el conocimiento de la verdad. Usted y yo somos predicadores, mis hermanos. Si somos creyentes, debemos ser predicadores, y no me entiendan esto, que todos tenemos que ser pastores del Templo Bautista de Tibás, no. Pero el mandato de la proclamación de las verdades del Evangelio es general para toda la iglesia. Mateo capítulo 28 lo dice muy claramente. Y predicad el Evangelio a toda criatura, bautizándolos, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. ¿Quiénes están llamados a predicar? Solo los pastores. Toda la iglesia. Toda la iglesia. Entendemos que la predicación pública no es para todos, pero la proclamación del Evangelio es responsabilidad de toda la iglesia. Usted y yo, que hemos sido llamados a la predicación, ¿qué predicamos? El mensaje de un Dios Salvador. Por tanto, predicamos salvación. No predicamos a las personas para que salgan de las crisis económicas de su vida, no predicamos mensajes de consejería emocional, no. No predicamos palabras de ánimo vacías y huecas, llenas de humanismo y materialismo. No predicamos prosperidad, predicamos el mensaje de un Dios Salvador. Un Dios Salvador que nos da lo que no merecemos. Un Dios Salvador que ofrece salvación a aquellos que crean en Él. ¿Predica usted a este Dios Salvador? Tal vez no vivimos en Creta, pero vivimos en un mundo lleno de engaños, mentiras e inmoralidad. Un mundo que le está prestando el oído a la mentira día tras día. Y usted y yo somos heraldos del Dios que no miente y que es Salvador. ¿Estamos proclamando su mensaje? ¿Se imaginan ustedes a un heraldo siendo enviado para advertir el peligro en el que la ciudad está y que ese heraldo, por haberse acostumbrado a las prácticas de la ciudad, calle este mensaje? Luego él va a ser responsable de no haber advertido al pueblo acerca del riesgo en el que estaban destinados. Usted y yo somos heraldos, pero cuidado, que saliendo a las calles en las que tenemos que proclamar el mensaje, nos quedemos callados y nos acostumbremos a las prácticas del entorno. Prediquemos la palabra de un Dios que no miente y de un Dios que es Salvador. Mi primer punto fue entonces el siervo de Dios. Mi segundo punto fue el mandato de Dios. Cuando hablamos del siervo de Dios, hablamos del Pablo de Dios y el Dios de Pablo. Cuando hablamos del mandato de Dios, hablamos de la predicación, que es querigma.
Responsabilidad de un queruso, hablamos que es un mandato de Dios, de un Dios salvador. Y el texto termina hablando de un compañero del siervo. Si el siervo se presentó, ahora el siervo le está escribiendo y está saludando a su compañero llamado Tito. Dice a Tito, verdadero hijo en la común fe. Ya hablamos del primer aspecto. Es hijo en la común fe. Pablo y Tito tenían muchas cosas, no tenían algunas cosas en común. Por ejemplo, Pablo era hebreo de hebreos. ¿Se recuerdan cuando él se presentó así? Y Tito, un griego, completamente griego. Pablo era fariseo de fariseos, estricto en la ley. Tito muy posiblemente había sido educado en la mitología griega y en la adoración a dioses paganos, porque era griego. Muchas de las cosas en la educación de Pablo y Tito eran diferentes. Muchos de los contextos entre Pablo y Tito eran distintos, pero si algo tenían en común, era la fe. Y eso es suficiente. Tener en común la fe es suficiente para darnos un vínculo relacional como el de una familia. Eran tan distintos, y aún así Pablo le dice a Tito, verdadero hijo. A Tito y a Timoteo Pablo los trató así, con este vínculo familiar profundo. Mis hermanos, entre nosotros podemos tener muchas cosas que no son iguales. Algunos hemos sido criados distintos, algunos tenemos costumbres diferentes, algunos nacimos en países diferentes, algunos tenemos edades distintas, vivimos en lugares diferentes, pero a Dios le plació unirnos en un cuerpo llamado iglesia. Porque aunque tenemos muchas distinciones, tenemos algo en común, la fe. Y eso es suficiente para que seamos una familia. ¿Me siguen, hermanos? Para Pablo fue suficiente a tal punto de llamarle a Tito hijo. Tenemos un vínculo familiar. ¿Siente usted este vínculo con los miembros de su iglesia? ¿Se siente usted en una familia? Debería ser así. Usted dice, no, yo no. Prefiero alejarme y distanciarme. Hay un proverbio muy conocido que dice que el hombre que quiere amigos ha de mostrarse amigo. Hermanos, no puede esperar y no podemos esperar que las personas vengan en busca de nosotros y a veces nosotros ni siquiera vamos en busca de las personas. Vivimos en una familia espiritual y tenemos que incentivar esta relación, acuerparnos, a hacernos acompañar de otros. El apóstol Pablo tenía una noción muy clara de que él necesitaba la compañía de los demás. ¿Se recuerdan? Segunda de Timoteo, una despedida. Pablo estaba solo, pero él necesitaba la compañía de los demás. Trae a Marcos, me es útil. Timoteo, venga, por favor. ¿Se recuerdan? Pablo necesitaba a los demás. Nosotros somos seres humanos colocados en la iglesia de Dios y nos necesitamos los unos a los otros porque somos una familia espiritual. No nos aislemos, hermanos. ¿Por qué tener un culto un miércoles? ¿Por qué no quedarme en la casa descansando? Mi día laboral fue muy cansado. ¿Por qué venir hoy? ¿Por qué venir un domingo en la mañana y en la tarde también? Pastor, ¿por qué venir si ya tenemos la cámara y el YouTube y el internet? Somos una familia y nos necesitamos los unos a los otros. Amén. Comportémonos como familia. Aprovechemos esto. Tenían un montón de cosas de diferencias, pero tenían en común la fe. Y a este Tito, hijo en la común fe, Pablo le dice, al final del versículo 4, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Lo saludo haciendo énfasis en aquello que nos sucedió. La gracia y la misericordia de Dios nos alcanzó por medio de Dios y de Jesucristo.
Los saludos en este tiempo en particular recuerdan algo en la mente de aquellas personas. Recuerdan, todo lo que tenemos es inmerecido. Es inmerecido. Gracia, misericordia y paz. Aquí no hay mérito, aquí todo esto es inmerecido. Gracia, misericordia y paz. Mis hermanos, nosotros somos miembros de una iglesia, nosotros somos familia, porque Dios nos dio lo que no merecíamos. Dios nos dio gracia, Dios nos dio misericordia y por Él tenemos paz. Y no merecíamos nada de esto. Pablo le está diciendo a Tito, por la inmerecida gracia, por la bondad inmerecida de Dios, lo puedo saludar hoy con un vínculo fraterno. De la misma forma usted y yo estamos hoy aquí reunidos por la bondad inmerecida de un Dios misericordioso, que nos vio en nuestra miseria y tuvo compasión, y nos perdonó, y nos salvó. Un Dios que manifestó a través de Jesucristo la verdad de su palabra para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Este es su Dios, este es mi Dios, un Dios misericordioso. Y si se pone a pensar, apenas estamos estudiando el saludo. O sea, imagínense lo que nos espera en el resto de la carta, porque vean la cantidad de riqueza doctrinal que podemos sacar de un simple saludo. Haciendo énfasis en lo siguiente, en que hay un mandato, y el mandato es, predica la palabra. Que este mandato es para aquellos que han tenido fe en el Señor y han conocido la verdad. Y este mandato proviene de un Dios que no miente y un Dios que es Salvador. Usted y yo, si hemos tenido fe, también tenemos este mandato y también tenemos este Dios. Por tanto, prediquemos la palabra de un Dios que da esperanza de vida eterna a todos aquellos que se acercan y creen. Prediquemos la palabra. Llenemos de esperanza un mundo que está cargado de mentiras y engaños. Salgamos con pasión y con ánimo para que las personas que están siendo enredadas en las mentiras del mundo escuchen la verdad de Jesucristo y crean en Él. Y usted y yo entendamos que estas doctrinas que son verdad influyen en nuestra vida para una vida piadosa. No son solamente información para nuestras mentes, sino que llenan todo nuestro cuerpo y nos conducen a la piedad. A tal punto que el apóstol Pablo, por lo que cree y por lo que hace, puede hablar de quién es. Usted y yo creemos en Jesucristo y actuamos con piedad si somos sus hijos. Y eso ha de decir si somos hijos de Dios. Prediquemos la palabra, vivamos vidas piadosas, dignas de nuestra vocación como cristianos. Y temamos a un Dios todopoderoso que nos ha dado un encargo divino. Predica la palabra. Predica la palabra. Incline su cabeza, por favor. Y con ese reto vamos a terminar. Con la esperanza que el Espíritu nos motive a la predicación y a la vida piadosa. Vamos a orar. Padre Celestial, estamos en tu presencia, aceptando el reto que tu Santo Espíritu nos da a través de tu palabra. El reto de ser obedientes a la proclamación como heraldos de las únicas verdades que provocan esperanza de vida eterna. A las verdades que provienen de un Dios que no miente y de un Dios salvador. A las verdades que predican la necesidad de la fe y del acercamiento a la verdad para una vida piadosa. Estas verdades por las que el apóstol Pablo era siervo y apóstol, estas verdades por las que Tito era hijo en la común fe del apóstol Pablo, estas verdades que unieron en vínculos familiares y fraternos a Pablo y a Tito, estas son las verdades que proclamamos, Señor.
y te pedimos tu sabiduría para predicarlas con pasión en medio de un mundo ahogado en las mentiras del enemigo. Ayúdanos, Señor, a sobresalir en doctrina y en vida piadosa en este mundo mentiroso, para que tu nombre sea glorificado. Gracias, Señor, porque nos has permitido iniciar este estudio. Y te rogamos que por favor sigas hablando a nuestros corazones, nos sigas guiando a las riquezas de tu palabra, nos guíes a ser la iglesia que tú quieres que nosotros seamos. Señor, bendice el resto del culto de hoy y el tiempo de oración que vamos a tener. Te amamos y te glorificamos y te agradecemos por la palabra que has dejado para nuestro crecimiento y santidad. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.